Ayer trascendió en la tarde, aquí por supuesto en el estado de Nuevo León, que la Corte, la Suprema Corte de la Nación, habría determinado que el Congreso del Estado de Nuevo León, los diputados, podrían seguir adelante en su intención de llevar a juicio político al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Les recuerdo que el juicio político es un instrumento que se puede utilizar para cuestionar a alguien, sobre todo a alguien que esté en un cargo tan importante como es la gubernatura, llevarlo a cuestionamiento y si resulta de los cargos o de las acusaciones que se le imputa, a lo mejor poder removerlo del cargo. Esa es la información. El Congreso de Nuevo León podrá seguir adelante con el proceso de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda, pero sin que éste sea separado de su cargo. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El litigio se promovió contra el mandatario estatal el 31 de enero de 2023, luego de haber omitido el envío de los paquetes fiscales de ese año y los de 2024. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la porción del artículo 203 de la Constitución local que señala que, por juicio político, el procesado debe ser separado de su cargo, por lo que determinaron que el Congreso no tiene la facultad para proceder con la acción. Por lo tanto, el legislativo local podrá seguir adelante con el juicio, pero para que transite en el Pleno se necesitan 28 votos, los cuales las fracciones mayoritarias del PRI y PAN no cuentan. Con información de Aurora Castillo, Gama Visión Noticias. Entonces, la Corte dice, Samuel, más bien el Congreso puede proseguir con el juicio político en contra de Samuel. Oye, Mario, por cierto, ¿cuál es la acusación en contra de Samuel? En esta ocasión. Pues que no presentó algo del presupuesto, creo que del 2023. Un asunto que tiene 2 años, que tiene que ver con la presentación del proyecto del presupuesto, que Samuel dice que sí lo presentó. Entonces, independientemente de apelaciones, la Corte determina esto. ¿Y qué va a pasar entonces con Samuel? ¿Se va a llevar a juicio político y lo van a destituir? Ayer mismo, Samuel decidió hacer un mensaje y presentarlo dando su postura sobre esto que determinó la Corte. Buenas noches, Nuevo León. Quiero compartirles este video para explicarles, así me lo pidieron en las redes, el tema de la Corte. ¿Qué pasó hoy en la Corte relativo a Nuevo León? Bueno, pues les cuento que ganamos. ¿Por qué ganamos? Porque se declaró inconstitucional el artículo 203 que me quitaba del cargo. Ese era el objetivo del PRIAN. Y afortunadamente hoy logramos un primer paso, que es que no me quitaran. Les voy a platicar qué pasó. En mi primer año de gobierno, tuvimos dificultades con el fiscal, renuncia y el PRIAN me intenta imponer a Adrián de la Garza. Yo eso jamás lo iba a permitir. Entonces lo veto y la manera de presionarme es que como ellos tenían mayoría en el Congreso, todavía la tienen hoy, aunque ya se les va a quitar con su ayuda. El Congreso con los votos del PRIAN me inician un juicio político, alegando una mafufada. Ellos decían que no presenté el presupuesto, eso es mentira. Tan se presentó que se votó y se ejerció en el 2023. Pero bueno, la excusa era que ese artículo de la vieja Constitución, ya la nueva no lo contempla, pero la viejita tenía esa laguna que decía que el Congreso, en cuanto admitiera el juicio político contra el gobernador, lo separaba del cargo. Entonces el PRIAN decía, pues vamos a perder en el fondo, pero de entrada quitamos a Samuel, ponemos un gobernador nuestro y ponemos a Adrián fiscal. Esa era la gran idea de la vieja política, quitarme. Me han intentado quitar por todas las vías, me han intentado revocar el mandato, me han intentado cambiar la Constitución, me han intentado quitar órganos, el SAT, la UIF, la tesorería, quitar el gabinete, me han perseguido por todos lados y gracias a Dios, hoy agradezco que soy abogado, les he parado todas, no han podido con una sola. Entonces el día de hoy la Corte resolvió ese juicio que presenté hace como año y medio. ¿Qué dijo la Corte? De manera unánime, que ese artículo de la Constitución de Nuevo León que el PRIAN utilizó para separarme
era inconstitucional, entonces ilegal. Porque no puedes quitar al gobernador sin derecho a audiencia y sin sentencia definitiva, simplemente porque a la mayoría de los diputados se les da la gana. Y como en esta ocasión Nuevo León tiene Congreso en contra del PRIAN, pues me iban a poder quitar así con la mano en la cintura. Entonces ya ganamos que eso no se puede hacer. Eso es lo que hoy resolvió la Corte. Quizá en un mal timing, una semana antes de la elección. Ese es Samuel García en un mensaje que anoche mismo videograbó en sus redes sociales. Ya ve que a los noticieros difícilmente va, cuando menos a este no, dando su postura sobre esto. Entonces, tenemos, resumen, una corte, que es la máxima instancia en las decisiones de este tipo, no hay más. Cuando la corte decide, ahí se topan las cosas. Entonces la corte concluye que una solicitud o un procedimiento de juicio político en contra de Samuel García procede, que este puede proceder. Pero, siempre hay un pero, en un momento dado necesita 28 diputados el Congreso, en mayoría, 2/3 partes, para poder confirmar su juicio político y en su caso buscar una remoción del cargo. Ni el PRI ni el PAN juntos tienen los 28, a lo que habría que esperar es, básicamente, bueno, y también la resolución de la Corte dice que este poder no puede remover al otro poder. Entonces, habría que esperar a las próximas elecciones y todo va a depender, y esta es una carga que no nada más tiene que ver con esta solicitud de juicio político, sino el gobierno del Estado de Nuevo León va a tener rumbo o no va a tener rumbo, dependiendo del Congreso del Estado de Nuevo León. Y eso es lo que usted y yo vamos a decidir en las próximas elecciones. ¿Ve? ¿Ya le entendimos? El poder que tenemos usted y yo a la hora de ir a votar. Si el gobierno, si el Congreso del Estado tiene una carga de una intención priista o panista, bueno, pues seguramente tendremos otros 3 años de problemas, de pleitos, de conflictos, de intenciones de remover a Samuel. Si por el contrario, Samuel logra que la mayoría sea de MC o simplemente que el PRI y el PAN no tengan mayoría, bueno, pues los priistas y los panistas dicen que el Movimiento Ciudadano tendría todo el poder y entonces arrasaría con la oposición. ¿Cuál es el deber ser? Usted dígame. El deber ser siempre ha sido el balance de los poderes, la mediación, la negociación, una madura negociación y más tratándose de leyes que nos ayuden o que nos perjudiquen a usted y a mí como ciudadanos. Ese es el poder del voto. ¿Quién se va a quedar en el Congreso? ¿A quién le vamos a dar el poder de representarnos en el Congreso del Estado? Nada más usted y yo lo podemos decidir.